catequesis del Papa, así llamadas por él mismo, Teología del Cuerpo, quiso él llamarles así, tienen un título muy interesante, que es Hombre y Mujer lo creó. Al menos en italiano, no sé muy bien si en español quizás no es así o es igual, ¿verdad? Hombre y mujer lo creó, porque lo que Dios crea es Adán. Dios crea a Adán, no crea a Adán y Eva. Por eso el cuentecito que le contamos a los niños, a veces corremos el riesgo de que entiendan que Eva es posterior a Adán, y eso genera una serie de historias con respecto al feminismo falsos que no ayudan nada. Dios creó a Adán y Eva, lo creó a Adán y Eva. Me ha gustado mucho la primera lectura del oficio porque resume todo este encuentro de formación que estamos haciendo con vosotros. Yo ayer os decía, os acordáis que hablábamos de la pornolatría, de la idolatría del becerro de oro, ¿no? Y además las catequesis de Juan Pablo II empiezan así. Por la dureza de vuestro corazón, Moisés legisló las leyes del repudio, pero al principio no fue así. No fue así al principio. ¿Qué está diciendo Jesucristo, ¿no? ¿Qué ocurrió al principio? ¿Cómo legisló Dios al principio? ¿Cómo es que Dios crea al principio la sexualidad? ¿Cuál es el plan de Dios para la historia de la salvación en relación a la sexualidad? ¿Y qué sentido tiene la sexualidad en el plan de salvación? Y esto a mí me parece maravilloso. Ayer hablábamos, porque en realidad esta catequesis, toda esta mañana debería haber sido ayer, ¿no? Pero invertimos por una cuestión de tiempo. Toda la teología del cuerpo es la historia de la sexualidad dentro del plan divino, porque ese plan divino se trunca en el año 1968 por obra de la revolución sexual, que hablaremos en la catequesis que daremos después. Allí os presentaré todo lo que ha ocurrido después del 68 y por qué hoy vivimos esta situación dramática. Porque la historia de la sexualidad, que era una historia maravillosa de salvación, que incluía la redención del cuerpo, ha sido truncada en el 68 y es la historia de una herida. La historia de la sexualidad se ha convertido en la historia de una herida grande que ha dejado el pecado y que tenemos que conocer muy bien hasta dónde llega la profundidad del pecado en nosotros, hasta dónde llega. Es verdad que el hombre está herido por el pecado, no muerto, no aniquilado, pero herido, profundamente herido, y fruto de esa herida es la concupiscencia. La concupiscencia no es el pecado, no es pecado la concupiscencia. La concupiscencia es el fruto del pecado, la tendencia natural que tenemos todos nosotros al pecado, a los 7 pecados, ¿no? Que es el resumen del pecado de la soberbia, o digamos un extracto del pecado de la soberbia. Bien, pues en este contexto de al principio no fue así, ¿qué ocurrió al principio? A mí me gustaría hoy hacer una foto fija de 2 escenarios. Hay 2 jardines, el jardín del Edén y el jardín del Gólgota. 2 jardines, y en esos 2 jardines se va a tejer toda la historia de la salvación. Una historia de muerte que inaugura el pecado y una historia de vida que inaugura la redención. En el primer escenario encontramos, en los 3 escenarios hablaré de la soledad originaria, la desnudez originaria y la ayuda adecuada, que son los 3 grandes conceptos de la teología del cuerpo. Seré muy breve porque esto es solamente una presentación para abrir boca y que podáis entender bien luego por qué la historia de la sexualidad a partir del 68 se trunca. En el primer jardín tenemos a Adán, que significa, sabéis, ¿no? Tierra roja, en realidad significa tierra roja. Adán es la humanidad, no es el hombre varón, es la humanidad, simplemente. Dios crea al hombre y luego hombre-mujer lo creó, ¿no? Pero Adán, cuando está en el jardín del Edén, en el primer jardín que tenemos, ¿verdad? Un jardín maravilloso que tenía de todo para el hombre, Adán al principio era completamente feliz, estaba desnudo, no tenía ningún problema, tenía para comer, tenía para beber, tenía todo, pero cuando aparece la autoconciencia es cuando él se da cuenta que está solo. Al principio aparece la conciencia, se da cuenta que hay arbustos y le gusta el fruto de los árboles. Es la conciencia de las cosas. Yo tengo conciencia de que estáis delante de mí. Tengo conciencia de que hay árboles ahí, de que hay olivos, tengo conciencia. Pero la conciencia me abre a la autoconciencia.
estos son todos conceptos de San Juan Pablo II, ¿eh? La autoconciencia me hace presente que yo soy yo, que tengo un cuerpo y que me relaciono con las cosas solo y mediante mi cuerpo. Y aparece la autoconciencia. Y cuando aparece la autoconciencia, aparece la insatisfacción de Adán. Adán se da cuenta que está solo y eso no le gusta. ¿Y por qué se da cuenta que está solo Adán? Porque mira su cuerpo desnudo. Mirando el cuerpo desnudo siente que hay algo que le falta, que es incompleto, porque la sexualidad pone de relieve que somos seres creados para otra cosa. Esta es la maravilla de la sexualidad. La sexualidad pone de relieve que estamos creados para la donación, que estamos creados para la entrega. El cuerpo del hombre, la propia genitalidad del hombre, habla de incompletud. Somos seres incompletos, perfectos, pero incompletos, porque faltará una pieza muy importante en ese jardín que todavía no ha aparecido. Una pieza fundamental para que aparezca el hombre, para que aparezca la humanidad, para que aparezca Adán. Cuando Adán se da cuenta que está solo, lo que se llama la soledad originaria, es cuando tiene una relación plena con Dios. Y entonces Dios, dándose cuenta que a Adán le faltaba algo, porque no estaba contento, digamos así, entonces le mete un profundo sueño, que es recursivo el sueño en la Escritura. El sueño se lo pone Dios para mostrar y manifestar que la obra es suya, plenamente suya. Por eso el sueño de Adán, el sueño de José, todos los sueños de la Escritura tienen un objetivo. No te digo el de Abraham, ¿verdad? Que lo sabéis. El sueño tiene el objetivo de hacer presente que es Dios el que lo hace. Y dice que cuando Dios se despierta, Dios saca de la costilla de Adán Eva, y cuando Adán se despierta, ¿qué dice? Esta sí es lo que yo quería. Sangre de mi sangre, hueso de mis huesos. Entonces Adán viene creado en su completud. Ish, Isha. Adán, Ish, Isha. Adán sería todo lo que ahora es el hombre, porque la desnudez ahora se convierte en mirada del otro y sabiendo que el otro me ayudará a completarme. Por tanto, Eva pone de relieve que la humanidad ha sido completada. ¿Y qué palabra da Eva? La palabra que da Eva es la palabra de la entrega, la palabra del amor. Eva ya está profetizando el amor, la entrega, la donación y la salvación, porque el hombre no se salva solo. No se salva solo. No es verdad lo que decía Ortega y Gasset. Yo soy yo y mi circunstancia. Y si no me salvo yo, no salvo mi circunstancia. Y eso es falso. Eso lo dice Ortega y Gasset, pero es falso. Hay una lectura muy bonita del Quijote y Sancho Panza, que ahora no tengo tiempo de entrar, pero efectivamente el Quijote se da cuenta de quién es cuando Sancho Panza le dice quién es. Esto es, todos nosotros necesitamos un otro que nos diga quiénes somos. Y Eva es profecía de la salvación del hombre, profecía de la completud del hombre. Coger todos estos elementos que luego iremos al otro jardín, ¿eh? Y dice que siente Adán que ha sido una ayuda adecuada. Ahora sí que puedo completarme. Ahora sí que soy plenamente feliz porque ahora sí puedo entregarme plenamente al otro. ¿Y cómo se entrega uno plenamente al otro? Hay una entrega sexual. Una entrega sexual porque tenemos un cuerpo sexuado. Por eso hay una relación de amor profunda, de amor profundo, de amor sexuado. Por eso sabéis que sexo significa separado, de tal modo que no se puede hacer el amor si no hay alguna cosa separada de otra, si no hay una cosa completamente diferente de otra. Por eso la homosexualidad en sí mismo es un término equivocado, porque homo significa igual, sin embargo sexo significa secare, que significa separar. No se pueden unir dos cosas que ya son iguales. Esto lo digo porque incluso en sus propios términos la palabra es gramaticalmente incorrecta. Bien, y a partir de entonces empieza la historia de la humanidad. Estamos hablando de la protohistoria, dice Juan Pablo II. Es la protohistoria, es la historia del hombre antes del pecado. Y dice que Adán y Eva estaban desnudos y no probaban vergüenza, porque la desnudez originaria pone de relieve la transparencia del cuerpo. En el hebreo original,
cuando habla de la desnudez de la piel, es la misma palabra que luz, de tal modo que el cuerpo es luz, es transparencia total. Esto es, Adán ve en Eva un cuerpo completamente transparente. ¿Y qué es lo que transparenta el cuerpo de Eva? El amor y, por tanto, Dios. Esto es lo que transparenta la sexualidad vivida en la protohistoria antes del pecado. Estamos siempre hablando antes del pecado. Claro, cuando Adán ve a Eva, ve a Dios, porque ve la capacidad de donación, y Eva exactamente lo mismo. De tal modo que lo que ve el hombre hacia la mujer es el deseo de entrega, y lo que ve la mujer en el hombre es el deseo de entrega, el deseo de completarse plenamente en el amor. Pero aparece una cosa que irrumpe toda esta armonía primera, que es que de repente, improvisamente, Eva come del único árbol prohibido, del único, porque había 2 árboles en el centro, pero uno era solo el prohibido, que es el pecado el árbol del mal. A mí me gusta mucho decir eso. Es el árbol del mal, no del bien y del mal, sino del mal. ¿Por qué? Porque el bien ya lo habían probado. Adán y Eva probaban el bien, estaban siempre en el bien, vivían en el bien moral. Se querían, se amaban. Pero lo que prueba Eva es el mal. Eva hace experiencia del mal. ¿Por qué? Porque así puede conocer como Dios el bien y el mal. Era la mentira primordial que el demonio había engañado a Eva. De tal modo que probando del mal se creen dioses. Es muy interesante todo esto. Se creen dioses. Y a partir de ahí empieza la historia del pecado. La historia de la humanidad. A partir de ahí ya empieza la historia de la humanidad. Y dice que cuando inmediatamente que comen, ven que están desnudos. Pero ¿quién les hace ver que están desnudos? Es muy bonito esto porque el cuerpo de Eva era transparente, hacía manifiesto el amor y hacía manifiesto Dios. ¿Quién le ha hecho ver que estaban desnudos? Esto es, ¿quién le ha tapado la piel ahora a Eva? El demonio con el pecado ha oscurecido la verdad del hombre. Y esto es muy bonito, porque el pecado lo que hace es oscurecer la verdad del hombre. Hay una verdad muy profunda, que somos luz, y el pecado oscurece la luz. Por eso la transfiguración, Dios se presenta, Jesucristo se presenta como luz, porque no ha experimentado pecado. Y por eso María tantas veces se presenta llena de luz, porque no ha experimentado pecado. Esto es muy curioso, como la luz es la gracia y la oscuridad el pecado. Es increíble cómo todo esto va, ya veréis ahora en el jardín del Calvario qué es lo que ocurre, ¿no? Y dice que cuando Dios baja y descubre que alguien les ha interpretado todo, que alguien les ha dicho que están desnudos y sienten vergüenza. La vergüenza originaria es la respuesta equivocada del pecado. ¿Por qué sienten vergüenza? Si antes Eva no tenía ninguna vergüenza de mostrarse desnuda a Adán, ¿por qué ahora se muestra desnuda? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido para que Eva de repente sienta vergüenza y se tape? Pues ha ocurrido que ahora Eva ha comprendido que Adán ya no la mira en la transparencia de luz del cuerpo, la mira deseándola, la mira para poseerla, de tal modo que el amor ha sido cambiado radicalmente en egoísmo. Ya no es que yo deseo tu bien, sino que te deseo para mí. Y aparece la historia de la sexualidad como una historia de posesión. Ahora te quiero para mí. Y Eva que se da cuenta que los ojos de Adán han cambiado de ser ojos llenos de luz para la luz, se han convertido en ojos de concupiscencia para la oscuridad. Y dándose cuenta Eva de esto, lo que hace que es taparse. ¿Qué es el pudor? Es el remedio a la concupiscencia. El pudor aparece en la historia del pecado, no aparece antes. El pudor es el remedio. El pudor es lo más santo que tiene el hombre para protegerse de ser utilizado por los demás. El pudor, por tanto, tiene una base buena en el sentido de que lo que te hace es defenderte. Y entonces Eva siente pudor y Adán sienten pudor, se tapan para no ser utilizados. Es interesante, porque se tapan para no ser utilizados. Por eso a nuestros hijos, en nuestras familias, tenemos que recordar en laudes de los domingos qué significa el pudor. No es que nos vistamos, no es que nos protejamos, no es que cerremos los cuartos de baño y abramos las habitaciones, que a mí me gusta eso mucho decirlo, ¿no? Nuestras familias tienen que tener los cuartos de baño cerrados y las habitaciones abiertas. Esto es para otra charla, ¿no?
¿Por qué tenemos que enseñar a nuestros hijos el pudor? ¿Y qué es el pudor? Protegerme de la desnudez para no ser utilizado por los demás. Y no es otra cosa el pudor. No es que nosotros seamos antiguos, no. El pudor nos defiende. El pudor da una palabra de redención al otro. Y entonces dice que una vez que ya han descubierto quiénes son, pues efectivamente el cuerpo se convierte en oscuridad. Y a partir de ahí empieza la historia de la humanidad, historia de la herida, historia de la caída, hasta que llega otro jardín que es el jardín del Calvario, donde hay una Eva, donde hay un Adán y donde hay una ayuda adecuada. Vamos a ver los elementos, porque también Jesucristo ha sido desnudado, Él ha sido desnudado literalmente. Luego nosotros lo hemos tapado por una cuestión más cultural, ¿no? Pero de hecho hay crucifijos desnudos, ¿no? Y la desnudez en el arte es una cosa muy interesante. Sabéis que la Capilla Sixtina, Miguel Ángel la pintó, ¿no? Con todos los cuerpos o la mayoría de ellos desnudos, y luego por pudores, ¿no? Se tapó un poco todo con transparencia y estas cosas. Y hay Cristos desnudos, hay, al menos que yo tenga en la cabeza, por lo menos 3 Cristos desnudos que son muy interesantes de ver, porque Adán, el nuevo Adán, se presenta desnudo, ha sido despojado. Él ha sido desnudado, pero ha sido desnudado con un acto profético, porque lo que la gente ha visto en él ya era un cuerpo luminoso, porque él no había pecado y era un cuerpo luminoso. Por tanto, la gente que veía en el Calvario veía a un hombre que pendía de una cruz en un cuerpo lleno de luz, y la gente lo que vio es luz, porque el nuevo Adán redimió al viejo Adán dándole lo que no tenía, que era la pureza de la visión beatífica, de la visión de Dios, porque Jesús tenía una relación de intimidad con el Padre. Él era uno con el Padre, la segunda persona de la Trinidad, pero era hombre, verdadero hombre, decimos en el credo, verdadero hombre. Él sabe de nuestros padecimientos, tiene conocimiento y tiene voluntad, porque es verdadero hombre, pero no participa de la historia de la sexualidad. Por tanto, el nuevo Adán está desnudo con un cuerpo lleno de luz, pero siente que está solo, la soledad originaria. No solo la desnudez, sino ahora el Calvario pone de relieve la soledad originaria. Jesús está solo, pero a los pies está su madre, que es Eva, la nueva Eva, que también está sola a solo, cantamos, ¿verdad? Esto es muy interesante, porque la nueva Eva está vestida con un traje también de luz, con un vestido de luz, y tiene una relación de amor con su hijo. Tiene la ayuda adecuada. Por eso Jesús, cuando va a morir, ya sabe que va a morir, le dice: madre, mujer, ella y a tu hijo. Se lo está diciendo a Juan, dice la tradición, ¿verdad? Ayuda adecuada. No podemos estar solos, necesitamos una mirada de amor, necesitamos una transparencia de amor. ¿Y cuándo es que el pecado se convierte en vida? ¿Cuándo es? Cuando Jesús definitivamente redime a los hombres y cierra los ojos. En ese momento, cuando Jesús muere, es cuando se consuma la redención. Esto es la puerta que el pecado ha abierto en la historia de la humanidad, la ha cerrado para siempre el cuerpo desnudo de Jesucristo, segunda persona de la Trinidad. Lo ha cerrado, y lo ha cerrado para siempre. Para siempre. No hay posibilidad ya de condenación eterna para los hombres que siguen al Señor, para los justos, aquellos que hacen una alabanza. No hay ya posibilidad, de tal modo que con la redención se cierra la puerta de la maldición, se cierra la puerta de la condenación. El jardín del Calvario ha redimido el jardín del Edén. Ha redimido el jardín del Edén. Por eso hay un gran paréntesis en la historia. A partir de Jesucristo, de nuevo se puede dar la historia de la sexualidad plena, de la sexualidad viva. Él nos da la posibilidad de mirar al cuerpo del otro, de mirar al otro como entrega, como capacidad de entrega, y al revés. El amor, el verdadero amor, es la entrega total. Adán descubría en Eva y Eva descubría en Adán la entrega, pero una entrega temporal, una entrega limitada. Jesucristo en el jardín del Edén ha hecho presente la entrega total. No se ha reservado nada para sí, no solo su cuerpo, sino su espíritu y su alma. Se ha entregado
completamente. Ni una gota de su sangre ha dejado sin entregar. Y esto yo creo que es la buena noticia que tenemos que dar hoy también a nuestros jóvenes. La cruz, la mirada de la cruz, decíamos ayer, mirar a la cruz, mirar al cuerpo desnudo, convierte el ojo de la nueva idolatría. Lo convierte. Por eso ayer yo ponía la cruz en ese ojo. Por tanto, mirad cómo se cierra el círculo. A partir de ahí empieza ya la historia de la sexualidad redimida. Pero vendrá 1968 que truncará todo, que explotará, que tirará por tierra todo lo que se ha hecho en los 20 siglos antecedentes, los 20 siglos que han precedido el siglo XX. ¿Qué ha ocurrido en 1968 y cuál es el objetivo de la revolución sexual? Lo veremos en la siguiente charla. Por tanto, a mí me gustaría ahora que nos fuéramos a rezar los 2 primeros capítulos del Génesis. Vamos a rezar de un modo, digamos, meditando la palabra, ¿no? Entonces iremos a donde sea, cogemos la Biblia y leemos el capítulo 1 y 2 con estos ojos que yo he hecho ahora una introducción. Ya todo lo que he dicho lo sabíais, pero era bueno hacer un resumen, ¿no? El leerlo con estos ojos, capítulo 1 y 2. Recordar soledad, desnudez y ayuda adecuada. Y con esos ojos nuevos, ahora ya sí, con esos ojos de redención, entonces escucharemos la charla de la revolución sexual y veremos qué ha ocurrido y por qué hoy estamos donde estamos. Así que yo